Comenzamos con prácticas del lenguaje, como todas las semanas con ortografía. Lo que tenemos para resolver es la ficha número 44 que nos quedó de la semana anterior, que es un tema que ya vimos, es como un repaso, ¿sí? Tenemos un punto para completar con estas palabras. Con estas palabras tenemos que completar este cuadrito, es muy sencillo. Mirando la imagen se van a dar cuenta. En el punto número 2 tenemos familias de palabras. Vimos un tema similar antes de vacaciones de invierno. Es algo igual que vamos a repasar ahora y que vamos a seguir repasando. Vamos a recordar que las familias de palabras son un conjunto de palabras que comparten la misma raíz o el mismo origen. Por ejemplo, de la palabra flor, las familias de palabras podría yo poner florero, florcita, floreado, ¿sí? La primera palabra que tenemos acá, inventor, sería, por ejemplo, invento, invención, ¿sí? De sombra, una palabra podría ser sombrilla. Y así, esas son las familias de palabras, ¿sí? Recordamos entonces que son conjuntos de palabras que comparten la misma raíz. Igual es un tema que vamos a volver a ver, ¿sí? Por lo menos tienen que poner 2 de cada uno. Seguimos con el punto 3. Escribí las palabras en el espacio que está al lado de cada pista. Ten en cuenta que se escriben con MP, MB o NB. Las fotos pueden ayudarte a encontrar alguna de las palabras. Miremos la primera que dice, es una golosina pequeña de chocolate. Ya sabemos cuál es la respuesta y recuerden cómo se escribe, ¿sí? Como si lleva M, qué B va a llevar, o si lleva N, qué B va a llevar. Bien, así completamos todo esto y vamos a ver la regla que dice, antes de P y B se escribe M, antes de P y B se escribe M y antes de B se escribe N. Antes de B, corta, se escribe N. Esto ya es un tema de ortografía que vimos y es un repaso, la fecha número 44, ¿sí? Bien, entonces seguimos con el cuadernillo y dice, para sonreírte mejor, tenemos, se fue el mouse, tenemos un video, ¿sí? Tienen el link ahí, vamos a ver solamente, ahí está, vamos a ver solamente la introducción al video, ustedes lo van a ver en casa tranquilos, es una entrevista, ¿sí? De un nene, ustedes lo van a ver completo, es un video de 2 minutos. Bien, y dice, una entrevista es una conversación para obtener información de un tema o de una persona acerca de su vida, su trabajo, etc., mediante una serie de preguntas. La persona que hace las preguntas se llama entrevistador y la persona que responde se llama entrevistado. Entonces, lo que vimos en este video es una entrevista. Dice que una entrevista es una conversación, como cualquier otra conversación, pero en esta conversación lo que yo quiero obtener es información de un tema o de una persona, ¿sí? Si yo entrevisto a una persona, lo que quiero conocer es sobre, por ejemplo, sobre algo que está haciendo en especial, o sobre su trabajo, sobre su vida, ¿sí? Yo puedo entrevistar a un bombero, puedo entrevistar a una autora de un libro, puedo entrevistar a la directora de mi colegio, de acuerdo al trabajo que yo necesite hacer, ¿sí? A la entrevista que yo necesite. Entonces, esta entrevista la voy a hacer a través de una serie de preguntas que voy a preparar y la persona que va a hacer las preguntas se va a llamar entrevistador y la persona que va a responder se va a llamar entrevistado. Entonces, en una entrevista yo tengo que tener un entrevistador, que es el que va a preguntar, y la persona que va a responder, que se va a llamar entrevistado. Bien, vamos a las páginas 140 y 141 del libro, que dice que tenemos que resolver, y dice que el punto número 5 lo realizaremos en el cuadernillo, o lo realizan en una hoja aparte y le toman una foto. Bien, página 140, recuerden que la primera parte tiene que ver con el comienzo de la unidad, y comenzamos con el punto 1 entonces. Dice, lee la entrevista para informarte sobre la salud de los dientes. Tenemos una entrevista que se llama La salud bucodental puede afectar al estado emocional. Yo les voy a leer la primera parte, ustedes van a leer lo que sigue. Recuerden que tenemos un entrevistador y un entrevistado, ¿sí? Entonces dice, Mónica Martínez es odontóloga, desde siempre supo que se quería dedicar a la salud de los niños y las niñas. Por eso se especializó en odontopediatría. Le encanta su trabajo y es muy feliz porque se dedica a lo que más le gusta. Ustedes van a seguir leyendo esta entrevista. Vemos que la persona que está realizando la entrevista se la está realizando a una odontóloga que se llama Mónica Martínez, ¿sí?
Vamos a dar vuelta a la página, esta es la 140, vamos a ver la 141. El punto 2 dice, ¿para qué pensás que te sirve leer esta entrevista? Márcalo con una cruz. Bien, tenemos 3 opciones. ¿Para qué ustedes creen que les sirve esta entrevista? ¿Para saber más sobre la personalidad del entrevistado? ¿Para obtener información sobre un tema? ¿O para conocer la obra del entrevistado? De acuerdo a lo que ustedes lean en la entrevista, van a marcar lo que a ustedes les parece, ¿sí? Bien, el punto 3, conversar con tus compañeros cómo se dieron cuenta de cuándo habla el entrevistador y el entrevistado. Esto lo van a conversar con su familia. Fíjense que está claro. Ustedes van a leer y se van a dar cuenta cuándo está el entrevistado, la persona que está preguntando, y cuándo está el entrevistador, ¿sí? El entrevistado, que es la persona que está respondiendo, y el entrevistador. Ustedes van a leerlo y se van a dar cuenta enseguida, ¿sí? Quién está preguntando y cuándo está respondiendo, ¿no? Recuerden que la persona que está respondiendo es la odontóloga. No sabemos quién está preguntando, pero sabemos que la persona que está respondiendo es la odontóloga. Bien, puedes resolver la ficha 50 para saber más sobre los diálogos. Bien, ahora vamos a ver la ficha 50 que habla sobre los diálogos. ¿Por qué los diálogos? Porque en una entrevista yo voy a tener un diálogo, ¿sí? Un diálogo no solamente lo tengo en una entrevista, un diálogo lo estoy teniendo, por ejemplo, lo tenemos nosotros cuando tenemos una clase de Zoom y yo pregunto algo y alguien responde, estamos teniendo un diálogo, ¿sí? No solamente el diálogo es en una entrevista. Bueno, esta es otra característica entonces también de la entrevista, donde vamos a ver que tenemos diálogos. Bien, dice, en el texto identifica la parte que está a continuación del título y antes del diálogo. ¿Qué información me da? Bien, una vez que puedan hacer la ficha 50 de los diálogos, respondemos el punto 4 que dice, en el texto identifica la parte que está a continuación del título, después del título y antes del diálogo. ¿Qué información me da? Antes del diálogo y después del título hay un pedacito que yo lo leí y nos da una información. Ustedes léanla otra vez y vamos a ver qué información nos da. Bien, el punto 5 dice que el punto 5 lo vamos a realizar en el cuadernillo. Dice, entre ustedes diseñen una campaña para fomentar hábitos saludables en la escuela. Para hacerlo empiecen por lo siguiente. Teniendo en cuenta la entrevista que leyeron, escriban en una hoja 3 consejos sobre la salud dental. Bien, en este punto nosotros no vamos a hacer una campaña para fomentar hábitos saludables porque no lo podemos hacer en este momento, pero la actividad que vamos a hacer en este punto es escribir, en este caso en el cuadernillo, 3 consejos sobre la salud dental, ¿sí? Teniendo en cuenta la entrevista que leyeron, la entrevista que leímos en la página 140, bien, vamos a hacerlo, ¿sí? No vamos a hacer una campaña, como dice acá, diseñen una campaña. Eso sería hacer otra actividad que no la vamos a realizar ahora, pero sí lo que vamos a hacer es los 3 consejos sobre la salud dental, ¿sí? Es la actividad que vamos a hacer. Entonces, vamos a leer lo que dice acá. Dice, ¿cuándo conviene ir al odontólogo y para qué? ¿Por qué es tan importante prevenir las caries? ¿Qué pasa si tenemos miedo de ir al odontólogo? Bien, entonces recuerden que lo que vamos a hacer en este punto solamente es escribir en una hoja 3 consejos sobre la salud dental. Bien, dice, si conocen a algún odontólogo o a un adulto que trabaje en el ámbito de la salud, pueden entrevistarlo y sumar más consejos. Bueno, si ustedes tienen un familiar o tienen alguien a quien puedan preguntarle, lo agregan en este trabajo, si no, no hay ningún inconveniente, lo dejamos solamente con esa actividad, ¿sí? Recuerden que es una actividad que es muy cortita, solamente escribir 3 consejos sobre la salud dental, nada más que eso. Bien, y leemos lo último que dice que aprendí, dice, leer y realizar entrevistas sirve para saber más sobre un tema a partir de una conversación entre la persona que hace las preguntas y un especialista. Los textos que resultan de esa conversación están organizados en forma de diálogo y se publican en diarios, revistas y en internet. Bien, entonces ustedes lo vuelven a leer después una vez que puedan realizar todas las actividades, lo vuelven a leer. Así nos queda claro el tema de entrevistas. Y nos faltaría ver la ficha, que es la número 50, ¿sí? La vamos a ver ahora. Que era sobre el diálogo. Recuerden que hablamos que en esta entrevista vamos a tener un diálogo y que el diálogo no solamente lo tenemos en una entrevista, ¿sí? Lo tenemos también cuando estamos en clase, lo tenemos con un amigo, lo tenemos con nuestra familia. En este caso vamos a ver en la entrevista.
Dice, lee las respuestas y luego escribí las preguntas. Miren lo que tenemos que hacer en esta actividad. Leemos primero las respuestas, que son las que están en color, y nosotros hacemos la pregunta, ¿sí? Ustedes van a leer la respuesta y ¿qué preguntarían? Recuerden que cuando yo hago una pregunta, lleva un símbolo determinado, ¿sí? ¿Cuál será? Ustedes ya lo conocen, un símbolo que va al principio, antes de comenzar la pregunta, y cuando finaliza, ¿sí? Recuerden que teníamos dos símbolos para preguntar, uno para hacer preguntas y otro para hacer exclamaciones. Son dos símbolos distintos. Bueno, los colocamos, ¿sí? Son preguntas, no son exclamaciones, así que recuerden que es un símbolo. Ya, seguro que ya lo saben. Bien, el punto 2. ¿Con qué signo de puntuación comienzan las preguntas y las respuestas? Recién hablamos de lo mismo, ¿sí? ¿Con qué signo de puntuación comienzan las preguntas y las respuestas? Bien, las preguntas, dijimos recién que hay un signo que ustedes ya lo conocen, un signo de puntuación que todos lo conocemos, para las preguntas que se pone al principio, que se pone al principio y que se pone al final, ¿sí? Y las respuestas, miren las respuestas, ¿qué tienen? Las respuestas tienen la rayita de diálogo y ¿qué tienen después? ¿Empiezan con qué? Con mayúscula. ¿Y terminan con qué? Con un punto, ¿sí? Recordamos siempre eso. ¿Qué otro signo tuviste que usar para escribir las preguntas? Bueno, lo que estamos hablando recién, mayúscula, símbolo de diálogo en este caso, que es la rayita, y el punto, ¿sí? Vamos a leer lo que dice entonces para finalizar. En un diálogo, dos o más personas se comunican y hablan por turno, ¿sí? Dijimos recién que un diálogo no lo tenemos solamente en una entrevista, lo tenemos, por ejemplo, con nuestra familia, en el aula, cuando tenemos nuestra clase de Zoom, también tenemos un diálogo. Cuando el diálogo se escribe, se coloca una raya de diálogo, que es esta que tienen entre paréntesis, que es la que tenemos acá, ¿vieron? Que es la respuesta, tienen la rayita, delante de cada intervención. Bien, entonces acá tenemos las líneas de diálogo, que es la que tenemos acá en el ejemplo. En este caso estamos hablando del diálogo en una entrevista, ¿sí? Estamos poniendo nosotros las preguntas y estamos viendo las respuestas, pero lo que podemos ver acá entonces es que el diálogo no solamente lo vamos a ver en una entrevista, que el diálogo lo podemos tener en cualquier momento, ¿sí? En nuestra casa, en el colegio, con nuestros amigos, ¿de acuerdo? Bueno, cualquier duda que ustedes tengan sobre prácticas del lenguaje la anotan y lo resolvemos el lunes que viene en nuestra clase por Zoom.